Buenas noches, bienvenidos a esta edición de En Diálogo. Esta es una serie de conversaciones que estamos promoviendo desde la iniciativa de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura. La intención, esta ocasión de esta mesa, de este conversatorio, es poder compartir experiencias de procesos tanto de postulación como implementación de nuestros proyectos culturales de los puntos de cultura. En esta ocasión vamos a contar con varios proyectos interesantes que vienen de diversas regiones. Eh, Son proyectos que han sido beneficiarios del concurso Barrio Seguro con Cultura. Este concurso ha sido dirigido a puntos de cultura, se realizó en el marco del Plan Rescatarte 2023, con el objetivo de brindar mayor acceso a prácticas artísticas y programas de desarrollo cultural en poblaciones de situación de riesgo y vulnerabilidad, especialmente en niñeces y juventudes. La iniciativa benefició en el 2023 a 136 proyectos, contribuyendo así a mitigar la inseguridad ciudadana en todo el Perú. En esta ocasión nos acompaña Edson Calixto, quien está representando a Juan Carlos Calixto, quien es el que lidera el punto de cultura Centro Cultural Taquidanza de Pasco. También nos acompaña Freddy Panduro, quien es representante del grupo cultural Algo es Algo de Tumbes. Magno Ortega también está con nosotros de Microcine Chasqui Ayacucho. También nos acompañan las compañeras de Ximena Prialé y Yasmín Reyes de Semilla Intercultural de Huancayo. Quienes habla es Oscar Rosario, yo soy parte del equipo de Puntos de Cultura. Veo estos espacios de reflexión y también espacios de capacitación como talleres y bueno, iniciativas de intercambio, ¿no? De conocimientos que se pueden generar en la iniciativa de Puntos de Cultura. Muchas gracias a los que nos están acompañando. Vamos a iniciar una ronda para conocer más sobre sus propios proyectos en una ronda de 5 minutos. En esta ocasión vamos a iniciar ahora con Exxon para poder darle el pase de que nos comparta su pantalla y nos comente sobre su proyecto. Edson, bueno, es gestor cultural de Pasco y representa en este momento a Juan Carlos Calistro del Centro Cultural Taquidanza. Sí, muy buena noche con cada uno de ustedes. Es un gusto estar presente en este encuentro de proyectos que se ha realizado en el mes del 2020, el año 2023, en marco de Barrio Seguro con Cultura, ¿no? Que ha organizado el Ministerio de Cultura. Mi nombre es Edson Calixto Cuello, soy coordinador general del Centro Cultural Taquidanza. Actualmente trabajo en la Municipalidad Provincial de Pasco como el coordinador de cultura. Y en algunos estudios he realizado en el Museo de Arte de Lima, en gestión cultural. He sido parte también del año pasado en el proyecto Arte Comunitario, en el programa Arte Comunitario por el Ministerio de Cultura de la Universidad San Antonio de Moyola, no me acuerdo, que está en Barranca. Y nada, que hablar de este proyecto, el Centro Cultural Taquidanza. Cada año se presenta varias postulaciones, ¿no? Cada con estímulos económicos, se presenta con arte circular y muchas más, ¿no? Nosotros como punto de cultura, hemos trabajado este proyecto que lo denominamos, ¿no? Barrio Seguro con Cultura, el nombre en sí, para que la población de Pasco o la zona donde nosotros trabajamos, que es en Chaupimarca, en la provincia de Pasco, región Pasco, apuesten, ¿no? Hemos realizado este taller de danza, hemos hecho el taller de pintura y teatro, ¿no? El nombre en sí género es Sembrando Cultura en un Barrio Seguro, ¿no? Ese es el nombre que nosotros hemos proyectado para esta actividad que hemos realizado en 2023, ¿no? Y hemos contado con un equipo de gestores que han logrado que la participación de los jóvenes, que los niños y que la familia también entera se junten, ¿no? Y es muy importante involucrar a esta zona, la zona donde nosotros hemos atacado es en la zona de Rokovich, llamado así, una zona considerada altamente peligrosa hace 15 años atrás, ha sido una zona altamente peligrosa, donde la población tenía miedo de ir a ese barrio. A raíz de la presencia del Centro Cultural Taquidanza en esa zona,
Hoy en día ha cambiado totalmente ese espacio de barrio, ¿no? Que era considerado altamente peligroso. ¿En qué sentido? Porque era un boom de delincuencia, ¿no? Un boom de delincuencia, y era una zona así, que no tenía acceso básico, ¿no? Y hoy en día, a raíz de la activación cultural con el Centro Cultural de Danza, a través de la danza, la música, el teatro, ha logrado que este barrio sea uno de los lugares más concurridos en Pasco. Tú llegas a Pasco, agarras un taxi, diles, llévame a Taquidanza, y ya saben dónde está Taquidanza, ¿no? La gente va segura ahí. Hoy en día esa zona que era llenamente así de barro, hoy cuenta con pista y vereda. Es la única zona donde tiene la iluminación LED aquí en Pasco. Y ya es un referente en Pasco, ¿no? Donde se practica la danza, se practica. Hemos intentado lograr atacar ese espacio para que sea referente para otros barrios que se tiene aquí en la región de Pasco, ¿no? Es un trabajo este proyecto como se nació como una propuesta, por la inseguridad, ¿no? Y lograr espacios que sean seguros para los jóvenes, que sean alternativas, positivas, para que ocupen su tiempo, ¿no? Su tiempo libre, para que otras personas, otras agrupaciones, puedan abarcar ese tipo de trabajo correspondientemente en esta zona, ¿no? Y gracias a este proyecto que hemos sido ganadores, se ha logrado tener más presencia también en esas zonas y ser un referente para otras instituciones que lo realicen en otros barrios aledaños en nuestra provincia de Pasco. Muchas gracias, Edson. Muy importante la labor que vienen haciendo en Pasco y con este proyecto, pues en el 2023 se ejecutó. Seguro ahora vamos a hablar un poco más sobre ese proceso de formulación y de implementación del proyecto que va a ser muy interesante conocer. Ahora vamos a conversar con Freddy. Freddy Panduro es de la región Tumbes, el grupo cultural Algo es Algo. Freddy es gestor cultural, poeta, dramaturgo y actor y director teatral. Es representante legal también de esta organización, Grupo Cultural Algo es Algo de Tumbes, quien es el primer punto de cultura de Tumbes con enfoque comunitario. ¿Cómo estás, Freddy? Adelante, por favor, compártenos información. Tengan todos ustedes buenos días. Permítanme, estoy mirando cómo proyectar No mi hay problema. diapositiva. Sí, bien, justamente aquí bastante emocionado por que me den la oportunidad, este espacio para poder difundir, digamos, el arte que trabajamos aquí. Ya, muy bien, aquí pueden ustedes apreciar. Este es nuestro proyecto. Sí, es hicimos un taller, digamos, este caso de teatro, que se llama Brigada Policial Teatral, algo es algo, barrio San José. Justamente les comento que barrio San José es una de las zonas bastante vulnerable, ya que ahí prolifera bastante la delincuencia y lo que es la drogadicción. Justamente hasta se puede percibir, bueno, en ese entonces se percibía mucho eso, y fue nuestro proyecto eh, para contrarrestar, digamos, ese mal, ya que el arte es la única arma para combatir tantos males de la sociedad. Hicimos nosotros fuimos a lo que es este fondo no concursable de Barrio Seguro con Cultura. La propuesta nació por lo que les comenté, y aparte también la falta de espacios culturales para niños y jóvenes. Por ejemplo, muchos adolescentes pasan todas las tardes en las calles sin ninguna actividad formativa. Nosotros realizamos talleres de teatro, presentaciones escénicas, también hemos trabajado en cuestión de actividades donde involucramos a todos los niños, los adolescentes, a todos lo que quisieran, ¿no? Por ejemplo, nos organizamos para hacer cosas en escena, para captar chicos. Luego también ahí les comparto, aquí está una puesta en escena, donde siempre trabajamos con los valores morales ante los jóvenes, rescatando esto. Posteriormente hicimos una caminata
de mimos, digamos, de mimos policiales, le llamamos nosotros, conjuntamente con la comisaría San José. Ellos nos apoyaron justamente con el programa Barrio Seguro. Estuvimos recorriendo por todos los lugares entregando folletos para que puedan ellos informarse acerca de nuestros talleres. Y tuvimos de acogida por parte de la población, mandaron sus niños y realmente ellos fueron beneficiados. Sobre el proyecto, digamos, es una oportunidad grande, ya que nosotros podemos también ser reconocidos más, porque hay zonas que también no saben nada de los puntos de cultura. Sin embargo, el trabajo que hemos hecho nos han hecho bastante reconocidos. Ya saben que algo es algo, es un grupo que hacemos teatro y literatura, y, y hemos captado jóvenes que ahorita siguen, están a la expectativa, digamos, de otros talleres como lo que hicimos. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Muy importante el trabajo que viene realizando también en su región, en Tumbes. Y importante también que nos representen como puntos de cultura, siendo el primer punto de cultura, esperando que se abra la posibilidad de tener más organizaciones reconocidas. De hecho, esta experiencia va a nutrir eso, ¿no? Va a fortalecer, va a motivar a que más organizaciones sean puntos de cultura en esta región. Vamos a continuar con Magno. Magno es comunicador y fundador de Microcine Ayacucho. Especialista en gestión cultural, realiza cine comunitario desde el 2009 y es guionista de cortometrajes, diversos cortometrajes premiados por la DAFO. Él nos va a hablar ahora sobre su proyecto Talleres de Cine Comunitario, también beneficiario de Barrio Seguro con Cultura. Adelante, Magno. Hola, buenas noches con todos. Bueno, compartir un poquito la experiencia de talleres de cine comunitario que fueron, o que fue el proyecto beneficiario que me haya dicho en el marco de Barrio Seguro con Cultura. Genial. Sí se ve, Magno, te pediría un poquito más levantar la voz, por favor, para poder que te escuchemos todos. Ok, claro que sí. Bueno, los talleres de cine comunitario fueron un espacio de encuentro y participación cinematográfica, obviamente, promovidas por distintos cineastas comunitarios de la zona centro y sur del país. Juntamos a cineastas de Puno, de Cusco, de Apurímac, de Ica, de Lima y obviamente Ayacucho como punto de encuentro para que ellos puedan compartir sus experiencias cinematográficas a niñas, niños y adolescentes de distintas zonas de la ciudad. El objetivo justamente fue beneficiar a este público con una metodología horizontal, participativa, libre y sincera y que acompañe, ¿no?, un proceso de aprendizaje. Pasaron de lo teórico, conociendo de manera básica y muy lúdica el lenguaje cinematográfico, a un proceso práctico, conociendo el buen uso de las herramientas audiovisuales y finalizando con la creación de sus propios cortometrajes. La particularidad de este proyecto fue que, como nosotros, como puntos de cultura, juntamos a cineastas que también son puntos de cultura de distintas regiones del Perú, para que puedan juntarse en nuestra ciudad y puedan realizar estos talleres. Eh, Fueron más de 85 niñas, niñas y adolescentes de distintos lugares de nuestra ciudad, desde la zona centro urbana hasta la periurbana también, donde tuvimos también aliados estratégicos, ¿no?, que sin ellos no hubiésemos podido lograr estos procesos. La ONG World Vision, el Centro Loyola de Ayacucho, la Asociación Día, el mismo programa Barrio Seguro y la Dirección Desconcentrada de Cultura permitieron estos procesos que ayudaron a poder conocer la mirada de estos participantes y cómo es que veían sus propios contextos a través del cine. Nosotros estuvimos convencidos de que pudimos entender un poco cómo es que veían sus entornos a través de los ojos de la cámara y a través de los micrófonos, ¿no? Sus voces, sus diálogos, sus sentires fueron aterrizando en productos en las que pudimos también compartir con ellos mismos. Pudieron ver no solamente sus creaciones ellos mismos, sino sus familiares, sus barrios, sus comunidades, para abrir espacios de conversación con respecto a la temática que estaban tocando.
la vulnerabilidad de sus entornos, lo seguro que se sentían en sus barrios, los espacios públicos y las maneras de aprovechar estos espacios fueron temas que se tocaron en estos cortometrajes. Bien, Magno, muchas gracias. Muchas gracias por ese ojo crítico que has motivado con las niñeces y juventudes en Ayacucho. Vamos a continuar ahora con Ximena Prialé y Yasmín Reyes, quienes representan a la organización Semilla Intercultural en la región de Huancayo, bueno, en Huancayo, en la ciudad de Huancayo, en Junín. Ximena es comunicadora y gestora cultural, maestrada en psicología comunitaria, fundadora de Semilla Intercultural. Lidera proyectos culturales, sociales y educativos reconocidos a nivel nacional e internacional. También está junto a Ximena Yasmín Reyes, quien es antropóloga social, diseñadora gráfica y gestora cultural. Coordina Cine al Paso, este proyecto que vamos a conocer ahora, y dirige proyectos también de Semilla Intercultural, enfocándose en gestión cultural, interculturalidad y trabajo comunitario. Adelante, compañeras. Listo. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Nosotros somos Semilla Intercultural, un punto de cultura que está aquí en Huancayo, en la región Junín, que promueve la formación ciudadana intercultural para todas y todos, a través del arte, la cultura, la comunicación, nuevas tecnologías, también posibilitando el reconocimiento positivo de la diversidad, para el Día de la Convivencia de Paz, ¿no? El proyecto que compartimos hoy es Cine al Paso, que es cine comunitario desde la escuela para la convivencia de paz de mi barrio. Y es un proyecto que, frente a la inseguridad ciudadana en el 2023, ¿no? Intentó transformar las escuelas y también los espacios públicos de zonas con altos índices de delincuencia en Huancayo, que eran tres: Ocopilla, Justicia Paz y Vida y Yauris Cajas Chico, en lugares seguros de encuentro, de diálogo y también de creación colectiva, ¿no? Sin embargo, no solo es, nuestro proyecto no responde directamente a la inseguridad, sino a la creciente desconfianza y fragmentación social que se genera a partir de la inseguridad, ¿no? Y esta situación eh, no solo está caracterizada por la desconfianza, sino también por procesos como la discriminación, la desigualdad y la exclusión que, que los vemos cotidianamente dentro de la organización, ¿no? Em, Nosotros creemos que a través del cine comunitario hemos podido promover espacios de encuentro intergeneracional, ¿no? En un primer momento en instituciones educativas y luego en lugares públicos, articulando esta proyección audiovisual, ¿no? Con talleres creativos al inicio para luego ya centrar nuestra acción en la producción audiovisual con niñeces, em, transformando quizás el miedo en diálogo, ¿no? Y posibilitando que esta distancia se convierta en confianza. Creemos también que el cine comunitario, al igual que justamente la organización que nos antecedió, que es una herramienta que favorece la democratización de los derechos culturales, ¿no? Y es un mecanismo también para aproximarnos a diversas formas de sentir, pensar, ¿no? Dialogar en torno a lo que va sucediendo en nuestra realidad, ¿no? Desde el 2023, como para no alargar tanto esto, eh, ya hemos contado con más de 1000 participantes, ¿no? De estos tres barrios que les compartíamos, además de voluntarios, ¿no? Que son estudiantes universitarios que se suman cada periodo al proyecto, ¿no? Y con quienes nació también el proyecto. Y hemos, creo, logrado de alguna manera explorar y visibilizar los sueños, también la memoria colectiva, las necesidades y por ahí algunas propuestas desde la comunidad para construir una comunidad, ¿no? Una convivencia de paz, ¿no? Y reconstruir también el tejido comunitario, ¿no? Pero este proyecto no lo hemos hecho solos. En el camino, además del Ministerio de Cultura, ¿no? Que después de obtener el Fondo de Barrio Seguro con Cultura,
También trabajamos en articulación con la estrategia multisectorial Barrio Seguro, que es del Ministerio del Interior, ¿no? El Ministerio de la Mujer, porque también surgen en el proceso temas de violencia, ¿no? Entonces, hay muchos temas que explorar y también las mismas instituciones educativas que se van sumando, ¿no? Entonces, es un proceso complejo, pero muy enriquecedor y para nosotros ha sido hermoso y hoy queremos compartirlo por aquí. Gracias. La posibilidad de que le demos continuidad y sostenibilidad a nuestros proyectos a través de la articulación. Entonces, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas donde podemos tener intervenciones en el momento que queramos, ¿no? Activamos el micro y conversamos. Vamos a recorrer un poco sobre la formulación. Luego vamos a hablar de la implementación de sus proyectos y finalmente el cierre y la rendición necesaria para poder cerrar con un estímulo que hemos sido beneficiarios, ¿no? En el caso de formulación voy a soltar una pregunta y por favor, cuando quieran conversamos. Cuando se sentaron ustedes a escribir su proyecto para postularlo a un estímulo, ¿cuál fue la parte más difícil de poner en palabras, de aterrizarlo, ¿no? ¿Qué, qué sabían? Ustedes sé que sus proyectos los vienen realizando, pero ¿qué les ha complicado pasarlo a un formulario, por ejemplo? Por favor, quien quiera comenzar. Me gustaría participar. Dale. Para mí, realmente lo difícil cuando uno se sienta a ver, de repente hay realidades que suceden porque uno tiene que investigar a fondo, no hice algunas cosas, como un ejemplo, los presupuestos, o de repente cómo justificar, digamos, nuestro taller podría contribuir a reducir la conducta de riesgo de los jóvenes. Es un ejemplo. Yo en eso estaba como con duda porque prácticamente me lancé a la piscina. Ya con eso tuve, ya cuando vi ajustes, por ahí ya comprendí, ahora ya, porque fue mi primera vez que participaba que hacía un formato, participaba en este evento, y, y fue para mí un crecimiento, porque realmente ahora fui todo como sí, como con miedo, ahora ya voy con seguridad, porque ya sé cómo hacer un formato, ahora sé cómo hacer un proyecto y cómo ejecutarlo, y hasta sí también buscando las realidades de los presupuestos, porque de repente yo cuando, más adelante cuando hablemos sobre algunas cositas dentro del formato, yo les puse un nombre y realmente cuando vamos a la realidad, cuando vamos a un ejemplo, el sonidista, le digo yo, después tiene otro nombre, dirección de sonido, todo, porque para hacer un servicio uno tiene que colocar bien los servicios, de acorde también a lo que la SUNAC y todo eso, y eso realmente fue para mí enriquecedor, digamos, ya fue un dilema en un momento, pero ya al pasar todo esto ya realmente me dejó un buen aprendizaje. Muchas gracias, Freddy. Importante lo que nos menciona. Seguro resuena en alguien más que quisiera intervenir. Sí, reto, bueno, de este proyecto Un poco más alto, por favor, Edson. Bueno, el reto que hemos tenido en este proyecto y muchos más proyectos en base al estímulo económico que ha realizado es explicar de manera clara, ¿no? Y convincente de cómo articular profundamente el impacto de nuestro trabajo, ya sea social o cultural. En este caso, por ejemplo, el Barrio Seguro fue un impacto social que involucra varios lugares, ¿no? En caso, por ejemplo, en los estímulos económicos, es un impacto cultural, ¿no? Uno de esos, de ese proceso, de la etapa de formulación, como mencionaba, es la manera de explicarlo, convincentemente, convencer a los jurados que quiénes son los que califican, de manera clara, ¿no? El trabajo, que se va a realizar, ¿no? Como mencionaba también el tema del presupuestalmente, hay algunos nombres, términos que lo separan, ¿no? Por ejemplo, alquiler, hay un tema de alquiler, hay otro tema de contrataciones, hay otra cosa de adquisiciones que algunas veces como nosotros, al momento de ir a comprar alguna cosa, se involucra más en adquisiciones que en servicio, o sea, contratación de servicios, ¿no? Eso es un poquito tedioso en parte al momento de formular los proyectos. De lo demás, sí, es fácil, es apto y comprensible en el tema
de lograr, ¿no? Presentar un buen proyecto para un concurso. Gracias, Edson. Se me había apagado el micro. Gracias, Edson. Muchas gracias por lo que nos comentas. Sigue complementando entonces la necesidad de aterrizar y de escribir y la complejidad que se hace de trasladar lo que uno ve en la comunidad a un formulario. ¿Quién quisiera más intervenir? Por favor, estemos atentos. Ahí está, Yasmín. Sí, bien. Bueno, nosotras como Senior Paso consideramos que uno de los aspectos más difíciles fue explicar cómo íbamos a evaluar el fortalecimiento de las relaciones comunitarias, que fue uno de nuestros objetivos. ¿Cuál era el indicador que nos iba a permitir medirlo, ¿no? Entendiendo que lo que queríamos hacer era complejo, que también iba a tomar su tiempo y que solamente teníamos algunos meses para poder ejecutar el proyecto. En un primer momento, se centró en la mayor interacción entre personas, quienes se irían conociendo a partir de sus sueños personales y comunitarios, que era parte de lo que hacíamos dentro de los talleres. Y bueno, entendiendo también que la evaluación era un elemento muy clave a la hora de la postulación. Genial, Yasmín. Algo que has comentado es muy importante, ¿no? Es tener un indicador y saber cómo medirlo. Lo que uno ve que son tratos entre comunidades, entre nuestra propia comunidad, por ejemplo, el humano es naturalmente sociable, ¿no? Entonces, siempre cuando se encuentran van a encontrar cosas en común de qué conversar y hasta de cómo articular. Y si ustedes han logrado esa medición dentro de sus proyectos, ha sido fantástico. Seguro vamos a conversar con más detalles. Y si alguno también quiere preguntar sobre el proyecto del otro, estamos abiertos, ¿ah? Por favor. Adelante, ¿quién quisiera más comentar sobre esta fase de aterrizar las ideas a un formulario y qué complejo podría ser? Bueno, ¿qué ha sido lo más complicado del formulario para nosotros? Directamente fue el presupuesto, cómo poder designarlo. Es cierto que, así como muchas organizaciones en el Perú, Puntos de Cultura, nosotros hemos iniciado nuestras actividades desde la gestión, desde la autogestión, desde el esfuerzo, desde las alianzas, ¿no? Y es así como iniciábamos nuestras actividades. Curiosamente, en 2023, el Microcine Ayacucho tiene como primera experiencia de postulación este proyecto hacia el Ministerio de Cultura. Pues este fue nuestra primera experiencia, habernos encontrado con el formulario de la DAFO, poder compartir el proyecto un número de caracteres era algo que para nosotros era nuevo. Y cuando nos topamos con el presupuesto, para nosotros fue muy complicado ponerle un valor económico a lo que ya hacíamos desde hace mucho tiempo. Entonces, generó muchas preguntas en nosotros, sobre todo, ¿no? Sobre el valor, sobre cuánto costaba ir a la zona periurbana, a una casa comunal, convocar a los niños, traer a un docente cineasta de otro lugar. Yo creo que amplió mucho la experiencia de gestión de tal manera que podamos ser capaces de movilizar los recursos. Entonces, para nosotros lo más complicado fue esta sección de presupuesto. Genial, Magno, has dicho algo muy importante porque también, gracias a los encuentros que hemos tenido el año pasado, macroregionales y regionales, al conversar sobre sus proyectos también nos hemos dado cuenta, bueno, es algo evidenciado, mejor dicho, es algo que ya se sabía, pero se evidencia cada vez más y nos motiva a sistematizar esto que les voy a decir. Las organizaciones culturales barriales tienen formas creativas de solucionar los problemas. Y la creatividad no solamente es en la acción comunitaria artística, sino también en formas de organización y organización incluso presupuestal. Entonces, si bien tener, al menos en estímulos económicos, se tiene que mantener un formato que se tiene que repetir a nivel de industria, ¿no? Entonces, es difícil para nosotros saber qué meto en qué lugar, pero sí siempre estamos atentos a esas nuevas formas de proponer formas de trabajo, ¿no? Cooperativas, por ejemplo, ¿no? O otros tipos de trabajo que son más comunitarios, a los cuales estamos acostumbrados, ¿no? Formas recíprocas de poder distribuir. Preguntarnos, por ejemplo, cuánto cuesta una cámara para poder ponerlo, porque es parte de que es un importe que da la organización, ¿no? Entonces, y se tiene que sumar en el presupuesto, porque también te lo preguntan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas va a ser importante seguir conversando. Bien, ¿alguien más quisiera compartir algo? Porque también tenemos más preguntas
Ahora pasando ya de la parte de escribir, vamos a hablar un poco de implementar. Si alguien quisiera comentar algo más, me avisa, si no, continuamos. ¿Estamos? Genial, genial. Vamos a hablar ahora sobre la implementación. ¿Qué pasó, no? Cuando ahora ya tenemos el beneficio, ¿no? El estímulo, ahora vamos a implementar, ¿no? Cuando salimos a hacer cosas. En sus proyectos hubo un momento específico o una relación inesperada que salió completamente diferente a lo que habíamos pensado, a lo que habíamos planteado. ¿Consideran que algo obligó a que improvisemos? Pero improvisar vale decir a solucionar. ¿Qué fue lo que tuvieron que resolver? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo resolvieron esta situación? Adelante, por favor. ¿Puedo participar? Sí, claro, claro. Bueno, sí, realmente cuando yo hice mi taller, bueno, con los talleres, yo había programado para lo que es mañana y tarde, pero resulta que los chicos, por motivo de que tenían actividades de colegio, no se podía hacer. Entonces tuve que hacer, trasladar lo mañana y de la tarde a la noche. Eso es la dificultad que tuve. Por eso yo comencé a mover horarios. Yo había planteado los horarios, pero tuve que ya adecuarme a la realidad de los chicos. Y fue así que capté más chicos, porque en la mañana había pocos, en la tarde había pocos, y tenían todos casi la misma dificultad por el colegio, porque tenían que asistir, todo ya. Entonces yo lo cambié. Y eso fue una dificultad que tuve. Aparte también de captar chicos, además estaba de folleto en folleto. Hay unos chicos también que decían, no puedo a tal hora, ya, ahí perdí también varios chicos que no pudieron asistir, pero ya buscando una estrategia ya pude adaptarme digamos, a los horarios, que esa fue una de mis dificultades que tuve. Importante conocer esos calendarios, ¿no? Sé que las instituciones educativas tienen que cumplir cosas y a veces cuando uno quiere implementar algo te piden que sea extra fuera de sus horarios. Entonces, está bueno tener este proceso también en el que vamos conociendo las costumbres de estas comunidades a las que queremos incidir. Adelante, quien quisiera intervenir, por favor. Bueno, nosotros en Cine al Paso, muy optimistamente, habíamos planteado que las escuelas se conviertan en el centro de una comunidad de aprendizaje, ¿no? Y de acompañamiento frente a la inseguridad ciudadana, ¿no? Queríamos que la escuela abra sus puertas a la comunidad para poder fortalecer justamente las relaciones, ¿no? Que era lo que les compartíamos. Sin embargo, para los directores de las escuelas, ¿no? Justamente en ese contexto era una razón para no hacerlo, ¿no? Entonces nosotros habíamos creído que sí se iba a poder y no fue así. Y bueno, y no se podía porque claramente tenían que cuidar a los niños y adolescentes que estaban dentro, ¿no? Em, Creo que a veces como que nos gana el entusiasmo, ¿no? Como nosotros ya habíamos trabajado con escuelas, ¿no? Creo que no tuvimos ese elemento tan claro de que esas escuelas no se iban a abrir, ¿no? Y lo que nosotros hicimos, ya justamente conociendo otros aliados, ¿no? Como Barrio Seguro, eh, fue implementar espacios dentro y fuera de la escuela, ¿no? Que en realidad nos permitieron a nosotros desarrollar el espacio, pero mucho mejor, porque teníamos tanto el entorno escolar como el comunitario en sí, ¿no? Y también había un vínculo que se iba desarrollando en ambos espacios, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos sucedió. Gracias, gracias. Otra forma de conocer también estos espacios con los cuales queremos trabajar. Bien, ¿alguien más quisiera compartirnos alguna experiencia que nos haya obligado a cambiar los planes? Que es posible, siempre recordar que es posible cambiar algunas cosas, no los objetivos porque esos quedan, pero sí el procedimiento, ¿no? Adelante, Magno. Sí, más que haber cambiado los planes, es haber aprendido en realidad. Talleres de cine comunitario trabajó con niñas, niños y adolescentes. Y por ser niños, niños y adolescentes, no contemplamos de manera consolidada el uso de sus imágenes. Entonces, y además porque estábamos trabajando con organizaciones aliadas que tocaban distintas temáticas vulnerables, ¿no? Como madres adolescentes, como adolescentes en riesgo, como niños en procesos educativos, etcétera.
estaban haciendo cortometrajes, lógicamente iban a salir delante de las cámaras, no solamente por nuestro registro del proyecto. Entonces, lo que hicimos fue haber conocido un poco más esto de las leyes de uso de derechos de imagen de los pequeños. Logramos conversar con sus padres, con las mismas organizaciones y aterrizamos en documentos que permitan, ¿no? Que permitan y que nos permitan trabajar con respecto a la intervención de ellos mismos delante y detrás de las cámaras. Fue muy interesante lo que pasó también porque aprendimos mucho nosotros desde el cine comunitario, ¿no? No teníamos o no contemplábamos mucho este proceso, no sé si llamarlo delicado, pero sí necesario por el respeto a esta comunidad, a esta edad, y que a partir de en adelante no dejamos de pensarlo siempre. Cada vez que hacemos una actividad, siempre conversamos previamente con los padres, a través de documentos o a través de aprobaciones directas con los profesores docentes de colegios, con el mismo barrio, la junta directiva y las casas comunales. Siempre prevemos eso sobre todo por el respeto de ellos mismos, ¿no? Fue muy interesante haber tocado estos puntos. Genial, Magno. Importante aprender en estos procesos. De hecho, esto también genera más confianza en el entorno con quien estamos trabajando, ¿no? Eso también es importante porque después nos permite ampliar un poco más el alcance si es que así lo buscamos de trabajar, porque sabemos que a estas problemáticas se tienen que también trabajar de forma estructural, en familia, en algunos casos, ¿no? Muchas gracias, Magno. ¿Quién más quisiera contarnos algo, una experiencia que recuerde que haya sido necesario o aprender o modificar algo de lo que hemos propuesto? Bien, no hay problema, no hay problema. Si es que lo recordamos en el camino, también abiertos a conversarlo. Entonces ahora ya pasando a la parte ya del cierre de nuestro proyecto, como sabemos hay que hacer un cierre contable, ¿no? Hay que rendir un informe porque finalmente el beneficio que se brinda tiene que ser justificado, ¿no? Entonces al momento de rendir cuentas de los informes, estos comprobantes, cómo verificamos que se haya cumplido lo que hemos propuesto. Es una parte del proyecto que pocos mencionan también en este tipo de conversaciones, ¿no? ¿Qué fue el mayor reto en este proceso? ¿Qué consideran que haya sido necesario compartir ahora, ¿no? Que otras organizaciones quisieran postular. Este, ¿Puedo participar? Sí, dale, Freddy. Sí, mira, realmente el mayor reto que hemos seguido, digamos, con este proyecto es, digamos, organizar toda la documentación. Imagínense, una anécdota que me pasó a mí, que realmente también me hizo pensar bastante en el sitio del cuidado, porque nosotros tenemos, bueno, en gran parte del Perú, existe lo informal. Y a veces uno, de repente, cuando trabaja y uno desconoce, porque uno dice, yo tengo una señora que me ha cosido toda la vida, porque nosotros hacemos vestuarios, y esa señora me puede coser un vestuario, pero esa señora veo que todo el mundo va a ese lugar, pero no contaba que ella no estaba muy formalizada, o sea, ella entregaba unos pequeños contratos que no era, eso era ya de la época pasada, como se dice, porque era mayor la señora, y hacíamos unos trabajos, todo, pero resulta que cuando llegó, esos documentos no se pueden considerar dentro de la SUNAP. Es una de las anécdotas que me pasó a mí. Otra, de repente, que un señor me daba un recibo honorario, pero resulta que no figuraba la SUNAT, que también es una complicación. O sea, la cuestión del informalismo, o de repente me pasa perdón, recibo honorario de otra persona y uno lo desconoce y se lo pasa a uno normal y dice, muy bien, he cumplido con el servicio, he pagado el servicio, pero me han dado mala información debido a ese problema. Y eso de juntar todo para mí fue un dolor de cabeza en un momento. Uno siempre, yo agradezco bastante el asesoramiento de la contadora
Federica Porici, que ella me hizo arte reflexionar sobre algunos asuntos y cómo podía también subsanar todo ese problema, porque tuve un problema en el momento y yo pensé que todo estaba bien, por eso uno en el camino va conociendo, por eso uno tiene que informarse bien, ya vamos a ver la parte reflexiva también, ya vamos a analizarlo, pero es muy importante ir a paso, digamos, cuando hacemos un gasto o algo, siempre buscar que también otra cosa que me pasó, otra nueva disculpa, yo mandé a mi esposa a comprar un material y ella inocentemente lo compró con su nombre y el beneficiario era yo, tenía que todo sería mi nombre, con mi nombre de RUC o por mínimo con mi nombre, pero sin embargo hubo otros impases por ahí que suele pasar. Uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer un proyecto que tiene que hacer todos los recibos al nombre beneficiario. Es muy importante. Bien, muchas gracias, Freddy. Se entiende entonces que hay que prever esto también al momento de poder ver quién podría dar qué servicio. Bueno, Fiorella Periche es parte del equipo de Puntos de Cultura que hace seguimiento, seguro se ha contactado en algún momento con ustedes, como en el caso de Freddy, para poder asesorar y poder acompañarlos en este proceso, ¿no? Que sabemos que para algunos puede ser nuevo también, entonces estamos abiertos también a fortalecer esa capacidad en el momento que se requiera. ¿Quién más quisiera contarnos un poco sobre esta parte del cierre, por favor? Yasmín. Sí, gracias. Bueno, nosotras resaltamos dos puntos, dos situaciones que bueno, nos pasaron. El primero fue que individualmente, ya azares de la vida, tuvimos procesos personales, ¿no? Quizás acompañar la enfermedad de algún familiar, también el hecho de entender que no todo está en nuestras manos, que hay situaciones que no les habíamos previsto, pero que siempre hay, pero bueno, siempre con la disposición para acompañar, ¿no? Para acompañar la fragilidad y cumplir al mismo tiempo con lo que habíamos planteado. Sobre todo creo que el hecho de lidiar con la frustración, porque a veces estas situaciones hacen o sea, al no preverlas, nunca las imaginamos y podemos llegar a, inclusive a sentirnos mal, a sentirnos tristes, porque sentíamos que esto había sobrepasado lo que hacemos, ¿no? Y bueno, y por otro lado, también muy importante, como lo estaban mencionando ya por el lado de la rendición de cuentas, eh, el mismo hecho de nuestro entusiasmo, de emocionarnos con los talleres, cuando los peques venían y llegábamos a conectar ya de otra forma, nos olvidamos del hecho de pagarnos, ¿no? De esa parte muy importante de todo el proyecto. Entonces, olvidarnos de eso implicó también el hecho del no tener las boletas tal vez en el tiempo. Nosotros también, bueno, para cerrar el proyecto tuvimos que contactarnos con muchas personas porque tuvimos ahí unos cuantos temas porque nos habíamos salido de fecha, no quizás por un tema de no prestarle atención o de dejarlo para el final, simplemente se nos fue de la mente porque a veces cuando estás viviendo el momento de los proyectos, cuando hicimos nuestro cierre, estábamos pasando por tantas cosas nosotras, eran tantos sentimientos que nos olvidamos quizás de eso, ¿no? Que fue, bueno, ya recuerdo inclusive que ya habíamos hecho nuestro cierre e dijimos, terminamos muy tarde, porque lo hicimos nos prestaron el local comunal, teníamos que, bueno, y como nos lo prestaron, teníamos que devolverlo, teníamos que llevar materiales, teníamos que cargar muchas cosas, estábamos muy cansadas, dijimos ya vamos a cenar, porque no habíamos ni desayunado ni almorzado, y cuando estábamos cenando dijimos, no, nos falta esto. Entonces bueno, parte anécdota, parte también preocupación, porque también los días posteriores la pasamos mal llamando y llamando, creo que ya no nos querían contestar de tantas dudas que teníamos para poder resolver eso. Muchas gracias, Yasmín. Es importante tener en cuenta también nuestro esfuerzo, es verdad. Hay muchas salidas. Ahorita vamos a darle paso a Edson, que también había activado su micro mismo momento de Yasmín, pero sí, resaltar que también es importante llevar a alguien que nos ayude con las cuentas, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo, que le diga, oye, por si acaso te queda esto para tu declaración jurada, oye, por si acaso, ¿por qué? Porque un todista también se nos puede complicar, ¿no? Tener una sola persona que haga todo. Bien, adelante por favor, Edson, que también quería comentarnos algo.
Sí, uno de los problemas es, si bien es cierto, ya no existen las boletas físicas, existen ahora las boletas electrónicas, ¿no? Cuando tú vas a comprar y dices, ¿sabes qué? Necesito mi boleta, te dice mañana o más tarde te envío a tu WhatsApp, a tu número celular, porque hoy en día es así. Y una demora fue el envío, ¿no? De la boleta, una boleta electrónica, ¿no? Que se olvidó de enviarnos el mismo proveedor y ya pues, tuvimos deficiencia, como ya mencionaba otra colega. Y otro, no considerar al contador, a un contador para que te ayude, ¿no? A validar, porque el contador valida lo que es la factura, boletos, facturas y todo el documento que te dan para que revieras, ¿no? Para que asegures lo que es la justificación o el cierre de de tu proyecto, ¿no? Veo unas deficiencias se tuvo, ¿no? Que se tiene, porque un contador no te cobra un solo soles, te cobra un promedio de 500, ¿no? A 600. En el caso mío me ha cobrado 500 soles, ¿no? Por validar todos los documentos. Y es un gasto extra que se tiene que hacer porque tu proyecto está controlado un monto económico y al sobresalir, como muchos de mis colegas han pensado, han tenido en cuenta, han tenido ese problema, ¿no? De cómo cubrir esos gastos extras que se tienen. Y ese es el problema, ¿no? Siempre al invitarle a la gente que postula a sistemas económicos, prever esos tipos, ¿no? O algunas cosas extras que se tiene que tener, que siempre se nos escapa al momento de rellenar el proyecto, ¿no? Emocionadamente rellenamos, ¿vale? Soñábamos con hacer esto así, así, con estos tipos de cosas, pero al momento de hacerlo, mejor dicho, ejecutar el plan, ejecutarlo, hacerlo realidad, es a veces que se escapa algunas cosas que al momento tenemos que buscar auspicio o en nuestro bolsillo nuevamente incrementar o apoyar, ¿no? Y a veces no nos pagamos nosotros, no nos ponemos en el proyecto o en el área de presupuesto poner nuestro pago, y nosotros nos olvidamos, y es así, ¿no? Importante cubrir el tema del contador, de lo que mencionaba. Gracias, importante la figura entonces del contador que nos apoye también. Tienen actualizado nuestras facturas, boletas que tenemos que emitir para justificar el proyecto. ¿Alguien más quisiera compartirnos Y el...? discúlpeme un ratito, una Sí, pequeña acotación que dale, también pues. al momento de planificar uno ve todos los costos, pero no mira el servicio de un contador. Y Ujú. ese fue uno de mis grandes errores, por eso también un contador hay que pagarle eso y yo no lo había considerado. Y sería bueno que las futuras puntos de cultura que quieran hacerlo vean en sus formatos que se tiene que tener un contador, porque para llegar todo el sistema contable, bueno, a no ser que sea un contador que dirija un punto de cultura, para poder, porque Claro. es uno también de los inconvenientes, ¿no? Bien, bien. Reforzando la necesidad de un contador entonces dentro de nuestro presupuesto. Bien. ¿Alguien más quisiera contarnos algo sobre esta parte, por favor? No, no se preocupen. Entonces vamos a hablar ahora. Hemos hablado ya del proceso. Ah, sí, Ximena, Ximena, discúlpame. Adelante. Es que creo que hemos hablado mucho del presupuesto, nos olvidamos del informe técnico. Ah, ok, sí, es No, verdad. no, sí, y por ahí también creo que hay que, bueno, tener claro, ¿no? Los indicadores que en realidad los vemos a lo largo del proceso, ¿no? Pero ahí ya es toda una consolidación de todo lo que habíamos hecho y también toma cierto tiempo, así que creo que es importante considerarlo, ¿no? Porque no sale al rato, ¿no? Te toma unos, quizá un par de días sentarte y juntar todo, ¿no? Eso como para que lo tengan en cuenta quienes quieren postular, ¿no? Gracias, Ximena. Importante lo que mencionas, el de poder sistematizar todo lo que hemos hecho en nuestro proyecto durante ese año, convertir nuestros indicadores o ya mencionar cómo se han logrado los indicadores. Esto es importante también porque en el transcurso de este año, que estamos conmemorando los 10 años de la Ley de Puntos de Cultura, emprendiendo diversos encuentros como estos, que son momentos de diálogo, también vamos a hacer momentos de capacitación y justamente para noviembre se ha previsto un taller, justo Fiorella Pieriche, estamos proponiéndola para que haga un taller, ¿no? De cómo hacer un informe contable, cómo llevar las cuentas, cómo cerrar también esta necesidad del informe, junto a otro taller sobre indicadores, sobre sistematización. Entonces, sí queremos acompañar diversos puntos de cultura este año y replicar los siguientes años, siendo pertinente la necesidad de poder sistematizar lo que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora quisiera abrir micros también porque viene la parte reflexiva. Si pudieran volver al inicio entonces, ¿no? Si quisiéramos volver a formular nuestro proyecto, y cambiar algo de manera en que, cómo lo hemos diseñado o ejecutado, ¿no? ¿Qué cambiarían ustedes, ¿no? Para no hacer,
no para hacerlo mejor en lo artístico, porque eso ya lo hacemos, sino para entendernos mejor con la institucionalidad, ¿no? Porque a veces los lenguajes son distintos. Quisiera que cada uno nos comente qué cambiaríamos o qué preveríamos, aunque creo que por ahí han soltado y ido soltando ya las pistas, pero por favor, dejemos este momento también para que lo aterricen y nos lo compartan. ¿Qué Sí, cambiaríamos? participo yo. Sí, sí, Freddy, dale, Sí, adelante. bien, bueno, yo simplemente, si volviera a, a realizar todo el proceso, primero iría paso a paso. Mirar primero, cuando hablamos de formulario, mirar cada uno de los presupuestos de cada, con nombre, con calma, yo digo así, y al momento de irse a compras, ya comenzar a hacer mi mi file, ¿no? Con todo organizado. Para ya no, al momento de hacer la rendición, ya tenga todos mis materiales en físico y en virtual. En este caso, ahorita son los correos, digamos, las boletas electrónicas, sino que hay unas sí que son, que también se dan, pero ahora ya es todo electrónico. Ahorita ya voy a tener mucho en cuenta eso de comprar en un sitio donde emitan boletas electrónicas para tenerlo, ya tenerlo todo en físico y en virtual para poder ir organizando todo uno. La comunicación también es importante, siempre hay impases, siempre hay imprevistos, pero siempre la comunicación, digamos, tanto con la comisaría, con los padres de familia, con los mismos colaboradores, mantenernos en comunicación, en reuniones frecuentes y coordinar siempre para evitar todos los retrasos, porque justamente uno de los inconvenientes que he tenido es el informe. El informe es por ahí comenzar a recopilar todo eso. Yo lo vería de primer momento para que paso a paso ya no tenga esa recarga de trabajo al final, porque es uno de los que me pasó a mí. Bien, bien importante lo que menciona. Entonces, Sí, ir paso a paso y con orden todo bien archivadito, entonces, ¿no? ¿Quién más quisiera sí. compartirnos esta reflexión? Sí, Sí, Edson. claro, lo más, volvíamos al pasado es, articulación, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, no nos hemos olvidado de articular con más, entidades públicas o entidades privadas, ¿no? Otras organizaciones para que este proyecto sea de sostenibilidad a lo largo plazo, ¿no? Eso es lo más dificultad, porque tuvimos una gran acogida, la gente ha aceptado este proyecto, ha estado ahí con nosotros, los alumnos, los padres de familia, el equipo que ha estado tras de mí, del equipo de Taquidanza, quienes son profesionales en tema de administración, publicidad, en tema de educación, todo. Coordinar, ¿no? Articular con otras organizaciones, con otras entidades públicas, para que este proyecto sea de largo, de alcance más y que tenga más afluencia y que lo tomen una entidad pública que lo toma propio también para que siga contribuyendo, que siga fortaleciendo este proyecto. Esa sería mi persona. Gracias, Edson. Qué importante es. Un pequeño asomo a veces uno tiene que hacerse con las autoridades para poder tener esa confianza y comprometerlos, ¿no? Como invitarlos a nuestra clausura, de repente al presidente de un barrio, o de repente al director de un colegio, un gobierno local. Cositas así van a servir y si lo tienes previsto antes o el momento de formular tu proyecto, mucho mejor. Adelante, ¿quién más quisiera compartirnos una reflexión sobre... Dale, Magno, cuéntanos. Sí, mira, si pudiera volver al inicio de la presentación del proyecto, lo que yo cambiaría es no ser tan específico al momento de formularlo. ¿A qué me refiero? Es que cuando nosotros llenamos la postulación, poníamos, por ejemplo, honorarios del profesor Pedro Pablo, ¿no? Y cuando ganamos el beneficio, Pedro Pablo no podía acompañarnos por N motivos. Mm. Entonces, como yo lo había puesto con nombre y apellido a un rubro, eso obviamente iba a cambiar todo. Entonces, Mm. bueno, eso también por ser nuestra primera experiencia en postulación. Entonces, lo que debimos haber hecho simplemente fue honorarios del profesor de la región Lima o de la Ujú. región Apurímac, ¿no? Y no ponerle nombre y apellido a ese rubro que después fue un poco complicado, ¿no? Mover todo eso. Gracias, Magno. Sí, es importante. Se puede modificar, pero es complicado, sobre todo si alguien ya no está, ¿no? Sí, se entiende. Bien, bien, gracias. ¿Quién más quisiera compartir más algo? Ximena.
Sí, bueno, nosotras pensábamos un poco sobre qué cambiaríamos ¿No? y, y pensamos que nada. No, no es porque no lo hayamos hecho mal, no, Ok. sino porque es que, bueno, nosotros ya hemos desarrollado proyectos antes y creo que Cine al Paso ha tenido su camino, o sea, tiene como, los proyectos tienen en algún momento cierta como vida propia, Ujú. ¿no? Entonces creo que también valoramos este proceso de aprendizaje dentro de, ¿no? O sea, con sus aciertos y sus desaciertos, ¿no? Porque todos partimos quizás de un problema, un deseo, ¿no? De resolver algo, y en nuestro caso una preocupación que era real y compartida, ¿no? Pusimos igual a la cultura en el centro de esta transformación social porque es lo que creemos, ¿no? Accedimos a este apoyo económico, ¿no? Pero desde ahí, o sea, lo que nos iba planteando es la realidad también, eh, nos movía a eso, a que seamos flexibles, ¿no? A encontrar otras instituciones dentro de los entornos, ¿no? Conocer estos barrios también, cuáles eran sus mecanismos dentro, ¿no? De cómo funcionan estos territorios, ¿no? Estos espacios que no, que a veces tienen sus similitudes, pero también tienen sus características propias. Entonces, nosotros desde ahí no cambiamos nada porque eso ha hecho que Sin el Paso siga. O sea, esa construcción que se ha dado, ¿no? Ahora nuestros lazos con las instituciones con las que conocimos en ese momento, ¿no? Siguen vigentes, seguimos construyendo juntos, entonces creo que eso también es importante, ¿no? Que no nos lamentemos tanto, ¿no? Sino que lo tomemos como un aprendizaje, una experiencia, ¿no? Que nos sentimos muy agradecidas, creo que finalmente. Gracias, Jimena. Importante lo que dices también, ¿no? Es el confiar en que hemos sido, somos parte de un proceso, que hemos ido aprendiendo y que ya el proyecto ya camina solo, por así decirlo, ¿no? ¿Tenemos alguna intervención más? No hay problema. Ahora quisiera pedirles, ya para ir cerrando este conversatorio, creo que ha sido muy nutritivo. Igual, si es que tuviéramos la necesidad de alguien preguntarle al otro sobre su proyecto, también podemos aprovechar, ¿sí? Pero yo quisiera invitarles, por favor, a que compartamos en una frase, cada una, por favor, en una sola frase, ¿qué le dirían a otro punto de cultura de su región, por ejemplo, o alguna región aledaña que deben conocer, que quiere postular por primera vez a un estímulo pero tiene miedo, ¿no? Porque a veces los requisitos, a veces el formulario. ¿Qué les recomendarían, por favor? Adelante, quien quiera comenzar. Freddy, Sí, me actúa. gustaría participar. Bueno, yo le diría que presenten un proyecto claro, con impacto real, social a la comunidad y que siempre se asesoren bien, porque eso es la dificultad que tuve yo y ahora en adelante si quiero hacer otro proyecto tengo que asesorarme bien para realizar esa postulación. Ese es el consejo que le daría. Va, gracias. ¿Quién más quiere darnos un consejo? Yo creo que el mayor consejo, además de obviamente que lo hagan sin miedo, es apelar a la reciprocidad cultural. ¿A qué me refiero? A que puedan buscar otros puntos de cultura u organizaciones que ya han hecho para buscar consejos. Yo creo que ayuda muchísimo. En el 2023 me hubiese gustado escuchar a organizaciones que ya hayan ganado o hayan sido beneficiarios y poder preguntarles, ¿no? ¿Cuáles esas pepitas o los consejos en cuanto al presupuesto, en cuanto al informe técnico, como dice Cine? Entonces, hay muchas cosas que ayudan mucho de las personas que ya han pasado por este camino, porque saben lo bueno, lo malo y lo feo de estos procesos, y no solamente como un informe técnico, sino también como proyectos como tal, ¿no? O sea, proyectos en cancha. Entonces, yo creo que apelar a la búsqueda de consejos, de algunas recomendaciones, siempre es bueno. Entonces, activar esa reciprocidad cultural, porque estoy muy seguro que ninguna organización te va a decir, no, no, no quiero contarte mis secretos, ¿no? Porque es en pro al desarrollo de los proyectos culturales, en pro a nuestra población, ¿no? Que es el mayor beneficiario. Y aprovechando, Oscar, que comentabas si podemos consultar a nuestros compañeros de la mesa,
A mí me Ujú. quedó una duda con respecto al proyecto de Freddy. Él comentaba que había previsto sus actividades por la mañana y por la tarde y por el proceso académico de los chicos lo tuvo que pasar para la noche. Entonces, yo quería consultarle a Freddy sobre cómo hizo con el tema de los permisos de los padres de familia, tal vez de soltar a sus peques por la noche, porque bueno, aquí en Ayacucho es a veces complicado hacer actividades ya a altas horas de la noche con los peques, y sobre todo que los padres de familia pueden confiar en nuestra organización. Que no digo que esté mal, pero que siempre hay estos procesos de oye, es muy tarde para mi peque, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo lo resolvió con respecto a los padres de familia. Gracias. Bien, ¿puedo responder? Sí, mi amigo Magno. Sí, fue una situación que la solución me la dieron justamente los padres. Los padres de familia propusieron eso, digamos, en lugar de tener dos talleres, porque mi idea era también tener dos talleres, uno para el turno de mañana y uno para el turno de la tarde, y tuve que unificarlos para poder hacerlos funcionar. Digamos, yo tenía todo un proyecto para trabajar en dos turnos, pero al final lo hice en uno solo y fue la propuesta de los padres mismos que porque también lo veía un poco peligroso, porque la zona realmente era peligrosa, pero y como ellos son aledaños al lugar, lugareños del lugar, ellos estaban bien cerca, digamos, del sitio donde se dictaba el taller, y ellos llegaban así, su papá los traían, unos llegaban porque vivían al frente del lugar, y esos niños, esos 25 niños, porque al final me quedé con 20, llegaban normal, o sea, y concurrían y llamaban a otros niños más, porque primero tuve acuerdo unos de los 25, después se quedaron como 18, y después ya la misma práctica, los mismos juegos que hacíamos ahí en los talleres, llamaban más chicos, no que al final tuve que quedarme con 20, porque 20 fuera que eran al final, bueno, el proyecto era para 20, y tenía 21 porque también mi niña también, como vi en la zona, también estaba ahí, o sea, porque también yo le involucraba también porque yo vivía en la zona de Barrio San José, y ahí, trabajé con ellos, pero creo que la población misma me dio la solución. Gracias, Magno. Bien, bueno, bueno el intercambio. Bueno el intercambio. Cuando quieran, por favor, ahí intervenimos. Edson también había activado su micro para poder compartirnos un consejo, una reflexión a los puntos de cultura que quieran postular. Bueno, a los puntos de cultura que sean postular y más agrupaciones, ¿no? Que también que no son puntos de cultura. Yo le aconsejo que sean constantes, porque no es ni a la primera ni a la segunda, a veces es la tercera, la cuarta. En caso de nosotros, el año pasado hemos ganado los estímulos económicos en el arte de la danza, pero no fue de la noche a la mañana, fue constancia de 4 años. 4 años rellenando el formulario, entendiendo el formulario, porque tienes que explicar, ¿no? Cuáles son tus objetivos, a quién están enfocados y durante todo ese tiempo, proceso, cada año postulando, hemos mejorado ese proyecto. Hemos mejorado, hemos analizándolo y gracias a Dios también aconsejarle que el punto de cultura, que los cursos que enseña el Ministerio de Cultura a través de las artes, como el año, por ejemplo, el año pasado, el curso de gestión en arte comunitario, donde te ayudan a rellenar varios proyectos, cómo gestionar un proyecto, involúcranse y siguen participando en ese tema, porque como digo, no es el primer año, no es el segundo año, a veces es el tercer año, el cuarto año, donde ya puedes lograr y participar, ¿no? Enfocarte en un objetivo específico. Insistir, nuevamente digo que insistan, no dejen. Si terminó mañana la convocatoria en una hojita o un documento en Word, nuevamente proyecta tu postulación para el próximo año, analizándolo, buscando ideas cada día, porque cada día rellenas el documento en la plataforma, mañana estás pensando y ya estás buscando otro tipo de alternativa también ahí. Ya lo estás rellenando, vas armando, al final cuando ya lo tienes titulado, lo analizas bien, lo armas bien y ese proyecto puede rendirte frutos. Y ese es así frutos, es constancia, no desmayen, porque he visto muchas agrupaciones, en el caso de Pasco, muchas agrupaciones que a la primera no ganaron, ya dejaron de lado.
¿no? Tienen que insistir, lograrlo, meterse a los cursos que dicta Ministerio de Cultura, que son viables, son buenos y te fortalecen y articulas con más personas de otros lugares, de otras regiones, departamentos, que tienen unas buenas ideas, que te puedes captar esas ideas también de otros lugares y aplicarlo también en tu zona, ¿no? En tu distrito, en tu región. Esa es mi recomendación, sería. Gracias, Edson. Muy importante, la constancia y la formación. Entonces, es importante seguir intentando y saber que cuando vamos a postular un proyecto, identificar en qué proceso está y que si no lo logramos en el primer momento, hay algo que mejorar y seguimos mejorando y mejorando hasta que se logra. Bien, ¿quién falta darnos una reflexión? Yasmín, ¿qué tal? Cuéntanos. Ok. Sí, bueno, una frase que podríamos darles es que confíen en su proceso, escuchen a su comunidad y traduzcan lo que ya hacen en sus proyectos. Claro, honesto y bien contado. Y láncense, o sea, es la única forma de lograrlo, ¿no? Lanzándose. Confíen en el proceso. Ximena, activa el micro. Em, en realidad era, espérame, mi garganta. En realidad era en respuesta a lo que decía Magno. Sí, porque para nosotros era nuestro primer proyecto de cine comunitario y él hablaba mucho de la confianza en otras organizaciones y una de las organizaciones en las que yo pensé cuando hacíamos lo de cine era en su red, en la red de microcines. Entonces yo quería contactarlos, pero no se dio el tiempo porque bueno, nosotras también ya corríamos con nuestras actividades, pero ahora que estamos aquí en este espacio, puedo compartirlo. Y así que espero tener la confianza también de escribirles, sí, que por ahí podamos sumar porque nosotros seguimos con el proyecto y sería genial poder trabajar también en red. Y por ahí va la línea también, entiendo yo, de los estímulos, ¿no? Que se va a presentar de este año para Puntos de Cultura, que es un trabajo en red, ¿no? Y creo que apostar por la articulación también es interesante. Bien, se identificaron entonces en la misma diversidad o manifestación artística en la que se encuentran, una oportunidad de articulación que sería genial que se logre. Muchas gracias entonces por los consejos. Si pueden, ahora al final de la conversación ahí, si me das permiso, Magno, le puedo compartir tu contacto a Ximena y se puedan, genial, ahí ya se puedan contactar. Por favor, Igual, gracias. igual recuerden que si queremos conseguir la data o el directorio de puntos de cultura está en nuestra web, en la parte de los puntos, ahí se encuentran los números de los representantes de todos los o las organizaciones reconocidas como puntos de cultura en todas las regiones del Perú. Pero sin embargo, ahora acabando, también les comparto los contactos, el contacto de Man. Compañeros, compañeras, muchas gracias por estas reflexiones. Si alguien quisiera decir algo más ya para ir cerrando, algo que no se ha mencionado en estas preguntas, este es el momento. Y bueno, vamos a ir cerrando también para contarles un poquito sobre el concurso de estímulos para puntos de cultura. Pero primero quiero escucharles, si es que alguien considera que hay algo más que aportar con esta reflexión. Y realmente tenemos una gran misión como Punto de Cultura. Yo me acuerdo una anécdota hace mucho tiempo atrás, en el año 2018, yo miré y en Tumbes era un desierto, no había puntos de cultura. Y yo aposté por ello y sigo trabajando por ello porque son más de 16 años trabajando con este grupo cultural, que es un grupo que lo dedicamos a lo que es el teatro y lo que es la literatura, porque escribimos nuestras propias obras de teatro y realmente es una gran misión que tenemos cada punto de cultura para trabajar con nuestra comunidad, porque justamente lo que hacemos acá es el teatro comunitario. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Qué gran logro en la región, que haya el primer punto de cultura. Esperemos que sean muchos más, porque justo conversando con la DS de Tumbes también nos dijeron que hay varias organizaciones, pero queremos ver cómo llamarlos para que sean puntos y así también que puedan articular en sus regiones. Bien, ¿alguien más que quisiera compartir algo que nos ha tocado de repente para poder también ir cerrando o algún agradecimiento también, algún consejo entre ustedes? Porque yo sí tengo que compartirles algo. Tengo que comentarles que ya inició el concurso de proyectos culturales comunitarios en red para los puntos de cultura. Es estímulo económico dirigido a puntos de cultura. Y como escucharon, es en red. Tienen que ser proyectos por lo menos de 2 puntos de cultura.
¿no? Lo que sucede es que desde el año pasado ha surgido la necesidad, ¿no? Y la finalidad de fortalecer la red de puntos. Que los 826 puntos que somos hasta ahora articulen y se capaciten entre ellos también, ¿no? Entonces hemos hecho varios encuentros macroregionales, regionales el año pasado y esta vez, este año, vamos a hacer un encuentro nacional también. La idea es que los proyectos se conozcan, ¿no? Los puntos se conozcan y empiezan a articular. El año pasado hicimos un diploma de formulación de proyectos comunitarios y también el modo de trabajo fue en grupos por regiones o regiones aledañas, ¿no? Entonces la idea siempre ha sido empujarlos a que por favor articulen y por eso surge también esta necesidad de hacer un concurso en ese sentido, que sea de articulación. La postulación cierra este 25 de mayo. Vamos a ir sacando estos conversatorios cada semana y la próxima semana estaríamos lanzando otro conversatorio. Ya se van a enterar también cuáles son los proyectos y las regiones que van a participar. La idea es que motivemos a que los puntos de cultura postulen, si no es al de puntos, a otras convocatorias que también están dentro de estímulos. Recordemos que al menos este concurso es para 20 proyectos beneficiarios. Como máximo se dispone de 20.000 soles, haciendo un total del concurso de 400.000 soles, solo para puntos. Entonces ya están las bases en la página de estímulos económicos. Les invito por favor también a que compartamos, que difundamos esta necesidad de sostener el concurso para que sigan todos los años y poder contar con este estímulo. Freddy activó el micro. ¿Quería compartir? Oscar, sí, tenía una aportación importante. Justamente del último encuentro macroregional que tuvimos de puntos de Sí. cultura, yo vine bastante empapado, con ganas de trabajar, como se dice, porque yo justamente acabo de, este, de crear una ordenanza regional, ya que nosotros al hacer teatro comunitario además somos teatro ancestral y hemos declarado que Chilimaza se ha reconocido no solamente como una resolución de la alcaldía que fue en el año 2000, sino ahora es una fiesta regional. Justamente luego se saldrá por el peruano. Y es una fiesta que todos los 15 de noviembre se va a celebrar. Pero aparte de eso, yo había avanzado porque había hecho más o menos en agosto el trámite, ya en abril, bueno, en marzo pasado, se hizo mediante lo que es los consejeros, y ya declararon en unanimidad que se da esa fiesta regional en Tumbes. Pero aparte de ello, yo con un grupo un punto de cultura también que en Tumbes, que es Expresiones Negras, grandes personas que se dedican, digamos, a lo que es la cultura afro, mediante la danza, y tenemos un proyecto justamente, ¿no? Que yo ya lo había realizado, pero tenemos la parte legal, justamente estoy a puertas, digamos, de la atención técnica que les dé el Ministerio de Cultura para poder terminar de formular nuestro proyecto y enviarlo como una ordenanza a una festividad regional también, donde involucra dos cosas, lo que es la cultura afro y la cultura ancestral por parte de Algo Salgo, y la cultura afro con respecto, digamos, a expresiones negras del Perú. Y justamente con lo que tú me has dicho, que yo por cuestión de tiempo no lo sabía, ahora tú me comunicas, ahora lo que voy a hacer yo es indagar, buscar la forma y contratar a Andy, que es el presidente de Expresiones Negras, para juntamente los dos postular para este beneficio, porque el Claro. proyecto ya lo tenemos, ¿ya? Y Genial, genial. Y, sí, y es de alta incidencia comunitaria, ¿no? Incidencia local. Entonces, motivemos a esta organización que se reconozca como punto. Le puedes dar mi teléfono también para poder no, comunicarle. sí, sí es punto de cultura. Ah, Es punto de cultura. oh, Sí, genial, genial. Pensé que estabas hablando justamente de... sí, es que porque ese proyecto era justamente dos puntos, o sea, hay tres puntos de cultura, pero Ah, Raíces justamente Negras. Sí los Andy, recuerdo, ya los recuerdo, ya los sí, recuerdo, ya. sí, 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 sí. Expresiones Negras es que siempre han trabajado, siempre han estado en aniversarios, yo he estado con ellos también, y realmente estamos hermanados, como se dice, de Bacán. grupo, y hacemos otra actividad diferente artística, pero en cuestión del cariño que nos une siempre, hemos deslizado a hacer este proyecto juntos,
puntos y otra oportunidad para hacerlo con más ganas. Genial. Por favor, descarguen el formulario, vean los requisitos, porque como ahora es un proyecto en articulación, hay una pequeña variación que tiene que ver de ambos, ¿no? Entonces, cualquier duda, como saben, están abiertas las puertas del equipo de Puntos de Cultura para poder resolverlas. ¿Sí? Genial. Y por favor, no dejen de postular. Y como tú mismo mencionaste, recuerda, paso a paso, escribiendo paso a paso y bien ordenadito nuestros archivos. Genial. ¿Quién más quisiera compartirnos algo ya para ir cerrando también este conversatorio y agradecerles por su tiempo? Bien. Muchas gracias. Entonces, Ximena, activó el micro. No, sí, solo en realidad agradecerles por el espacio, ¿no? Por tener este momento de vernos, ¿no? También de compartir con Jazz un poco de lo que hemos hecho y conocerlos, ¿no? Conocer que no movemos solo desde aquí, en realidad somos muchas organizaciones, ¿no? Que queremos transformar, ¿no? Desde la cultura. Eso, gracias. A ti, Ximena, muchas gracias por el compartir. Bien. Agradecerles por su tiempo también, por la disposición, por preparar el material, por hacerme caso con el guiado y todo, porque sabemos que esto va a servir a muchas organizaciones, puntos de cultura a nivel nacional, que queremos seguir motivando con más conversatorios, ya se van a ir enterando en las redes como quiénes van a ser. La idea es que también sea diverso en manifestaciones artísticas, también en el tema de regiones, ¿no? Porque sí es necesario empujar también a los puntos de cultura que recién han comenzado. Por ejemplo, este año tenemos, entre el año pasado y este año tenemos cerca de 30 puntos de cultura nuevos. Entonces, que están comenzando también, o sea, y hay algunos que son antiguos, que recién son puntos de cultura y queremos que sean más también. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Compartan la información sobre este nuevo estímulo que queremos que se mantenga año tras año y siempre se va a mantener gracias a que vamos a postular. Y bueno, estamos aquí para atenderlos en cualquier necesidad o nuevo espacio. También los vamos a contactar para cualquier otro espacio de compartir. Entonces, cerramos el conversatorio agradeciendo la disponibilidad y esto se realiza en el marco de los 10 años de nuestra ley de puntos de cultura, un logro ciudadano que se realizó y que queremos continuar. Sabemos que hay muchos caminos todavía por abrir y sobre todo de articulación entre nosotros. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad.